La comunidad científica busca por todos los medios investigar e indagar el cosmos, pero sin duda alguna, Marte ha avivado la llama de la esperanza. Su subsuelo contiene agua helada y por las marcas que se pueden ver en la superficie del planeta, en algún momento ha habido glaciares en el terreno y algún océano. Además, conocemos el clima, temperaturas bajas y grandes tormentas de polvo que pueden durar meses, aunque las estaciones son más largas que en la Tierra. Y seguramente te preguntarás, ¿por qué es importante explorar Marte? Marte es una joya de información, afirmó Miguel Ángel López Valverde, científico especialista en la atmósfera de Marte del Instituto de Astrobiología de Andalucía. Es el único planeta que nos permite intentar averiguar o descifrar cómo fue el pasado del sistema solar. En ese planeta están 4.000 millones de años de evolución. Los motivos son dos principalmente. Podría dar pistas sobre la formación de la Tierra, y se busca si hay o habrá habido vida. Más allá de descubrir y desempolvar a Marte, lo que realmente queremos descubrir es si es realmente una posibilidad de habitabilidad en un futuro. Como lo dijo Elon Musk, si la vida acá en la Tierra se hace insostenible, podríamos habitar Marte. Y es que a nivel científico, son muchos los instrumentos exploratorios que la ciencia ha creado y enviado para recabar toda esa información. Hoy vamos a presentarles uno de ellos, y vas a encontrar muchas respuestas que seguramente han rondado en tu cabeza. Para ello te invito a que te quedes hasta el final de este video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo Max. La Mars Science Laboratory, conocida como Curiosity, es una misión espacial que incluye una astromóvil de exploración marciana dirigida por la NASA, programada en un principio para ser lanzada el 8 de octubre de 2009 y efectuar un descenso de precisión sobre la superficie del planeta en 2010, entre los meses de julio y septiembre. Fue finalmente lanzada el 26 de noviembre de 2011 y aterrizó en Marte exitosamente en el cráter de Gale el 6 de agosto de 2012, enviando sus primeras imágenes a la Tierra. La misión se centra en situar sobre la superficie marciana un vehículo explorador tipo rover. Este vehículo lleva instrumentos científicos más avanzados que los de las otras misiones anteriores dirigidas a Marte, algunos de ellos proporcionados por la comunidad internacional. El vehículo se lanzó mediante un cohete Atlas V541. Una vez en el planeta, el rover tomó fotos para demostrar que aterrizó con éxito. En el transcurso de su misión, tomará docenas de muestras de suelo y polvo rocoso marciano para su análisis. La duración prevista de la misión era de un año marciano, 1,88 años terrestres, aunque en mayo de 2022 aún sigue operativa, con un radio de exploración mayor a los de los vehículos enviados anteriormente, con el objetivo de investigar la capacidad pasada y presente de Marte para alojar vida. Hasta agosto de 2020 había recorrido más de 23 kilómetros, y a fecha de enero en 2022, el Curiosity lleva activo en Marte 3.356 días marcianos, es decir, 3.448 días terrestres, lo que corresponden a 9 años desde su aterrizaje. Pero te preguntarás, ¿cuáles son los objetivos que se buscan o qué debemos esperar de este vehículo espacial? Tiene 4 objetivos: determinar si existió vida alguna vez en Marte, caracterizar el clima de Marte, determinar su geología y prepararse para la exploración humana de Marte. Para contribuir a estos 4 objetivos científicos y conocer el objetivo principal, el cual es establecer la habitabilidad de Marte. Ahora sí, les presentaremos 5 hallazgos importantes que se han detectado y que muestran por medio de fotografías cómo se van cumpliendo partes de los objetivos planteados en la misión. 1. Detección de compuestos orgánicos en Marte. Charles Malspin y Amy McAdam, los investigadores principales, han usado el conjunto de instrumentos Sample Analysis on Mars, comúnmente llamado SAM, de Curiosity para revelar el hallazgo más significativo. SAM detectó moléculas orgánicas en muestras de rocas recolectadas del cráter de Gale, de Marte. Las moléculas orgánicas, es decir, aquellas que contienen carbono, podrían usarse como bloques de construcción y alimento para la vida. Su presencia en Marte sugiere que el planeta una vez pudo haber albergado vida, si es que alguna vez estuvo presente. SAM es uno de los instrumentos de astrobiología más poderosos de la NASA en Marte, diseñado y construido en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenville, Maryland. Busca y mide moléculas orgánicas y elementos ligeros que son importantes para la vida,
tal como la conocemos. SAM transporta componentes que los científicos usan de forma remota para probar muestras marcianas. Si bien los isótopos en el dióxido de carbono y el metano medidos durante algunos análisis de muestras SAM podrían ser consistentes con la actividad biológica antigua que producen los compuestos orgánicos observados, es importante que también haya explicaciones que no se basen en la vida. Por ejemplo, esta señal isotópica podría ser el resultado de una interacción entre la luz ultravioleta del Sol y el dióxido de carbono en la atmósfera de Marte, produciendo compuestos orgánicos que caen a la superficie. No se requiere vida. En general, estos resultados motivan los estudios en curso y futuros con SAM y todo el conjunto de instrumentos Curiosity, así como otras misiones planetarias en busca de evidencia de entornos habitables y vida más allá de la Tierra. 2. Variabilidad del metano. Utilizando el espectrómetro láser sintonizable de SAM, desarrollado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en el sur de California, los científicos han detectado fluctuaciones en la abundancia de metano en la atmósfera cercana a la superficie donde Curiosity recolecta muestras. En la Tierra, la mayor parte del metano presente en la atmósfera llega gracias a procesos de la vida y varía como resultado de cambios en los procesos biológicos. Pero no sabemos si este es el caso de Marte. Curiosity no está equipado para determinar si el metano que ha detectado se origina o no a partir de procesos biológicos, pero la gran cantidad de emisiones del planeta rojo continúan armando el tentador rompecabezas. 3. Formación rocosa y edad de exposición del cráter de Gale. Las rocas alrededor del borde del cráter Gale se formaron hace unos 4.000 millones de años y luego se transportaron como sedimentos a la bahía de Yellowknife. Aquí fueron enterrados y se convirtieron en rocas sedimentarias, dijo McAdam. A partir de ahí, la meteorización y la erosión se desmoronaron lentamente y expusieron las rocas a la radiación superficial hace unos 70 millones de años. Además de proporcionar información sobre las tasas de erosión de Marte, saber cuánto tiempo estuvo expuesta una muestra permite a los científicos considerar posibles cambios inducidos por la radiación en los compuestos orgánicos que podrían afectar a la capacidad de identificar posibles firmas biológicas. 4. Profundizando en la historia del agua en Marte. SAM también ha arrojado luz sobre el pasado más húmedo de Marte y cómo el planeta se ha secado. El agua es de vital importancia para la vida, tal como la conocemos, y múltiples líneas de evidencia indican que las rocas del cráter Gale registran una rica historia del agua, dijo Malespín. Parte de esa evidencia es la presencia de jerosita, un mineral de color amarillo rojizo que solo se forma en ambientes acuosos. 5. Nitrógeno biológicamente útil. En la Tierra, el nitrógeno es un ingrediente esencial en la receta de la vida, pero no sirve cualquier nitrógeno. Para que la mayoría de los procesos biológicos hagan uso de él, los átomos de nitrógeno primero deben ser fijados, liberados de su fuerte tendencia a interactuar solo consigo mismos. Se requiere nitrógeno fijo para la síntesis de ADN, ARN y proteínas, precisó Malespín. Estos son los componentes básicos de la vida, tal como la conocemos, por supuesto. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al canal y toca la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Coméntame si en algún momento te imaginas habitando Marte. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Max. Y hoy me despido con la frase del día. Marte está ahí, esperando a que lo alcancemos. Buzz Aldrin.